Al inicio de la pandemia, los enfermos más o menos no se sabía cómo se podía tratar la enfermedad y tal, y a lo largo que han pasado los meses y hemos ido obteniendo más información, pues habéis visto una mejora en todas las medidas que se ha podido tomar para poder conseguir que los enfermos que entren nuevos a los hospitales pues sanen más rápido y puedan volver a casa antes. Pues es una buena pregunta, y esto ha tenido mucho recorrido, como comentas, porque al principio, al ser una nueva enfermedad y no ser los primeros del mundo y que nos enfrentábamos con la enfermedad, pues íbamos recogiendo lo que estaban haciendo en otros países, primero en China, luego en Italia, y íbamos haciendo un poco lo mismo que habían estado haciendo ellos, que se pensaba que servía. Entonces hemos puesto mucha medicación que luego, a medida que se han ido haciendo estudios, se ha visto que realmente la utilidad era nula. Entonces ahora mismo se sigue investigando, pero ya con una investigación mucho más centrada en algunos fármacos que pensamos que pueden funcionar, pero como para poder decir que tenemos un tratamiento que cure la enfermedad, que elimine el virus, hoy por hoy no lo tenemos. Lo que tenemos son medidas de soporte, tratamiento general, el oxígeno, algún par de medicamentos que pueden funcionar un poco mejor, pero no hay un tratamiento concreto. O sea que eso también hay que tenerlo claro, ¿eh? Que no es que uno enferma, hay una medicación que se le receta, se la toma y se cura. Esto no es así, ¿eh? O sea que eso también hay que tenerlo claro. A continuación vamos a ver unas imágenes de una UBI por dentro con los pacientes en la UBI. He querido traerla, y lo comenté con el concejal, porque a veces se tiene la idea de que la UBI es una habitación, pues una especie de magia del hospital, que la gente no sufre, y aquí lo que quería que vierais era un poco la cantidad de cosas que hay que hacer cuando un paciente está en la UBI. Y aquí lo primero que veis es que es un paciente que está pues totalmente solo, aislado en una cama de hospital, rodeado de aparatos que sirven para monitorizar sus funciones, para tratarle. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando un paciente ingresa en la UBI está apartado de su familia, y en caso de esta pandemia pues peor todavía, porque por tema de prevención de infección no se permite que haya visitas como en condiciones normales, ¿no? O sea que primero es esa sensación de soledad. Luego lo segundo, fijaros también la cantidad de gente que tiene que estar atendiendo a cada paciente, y todos con el equipo de protección individual, con el buzo, la protección. Todo esto supone también para el personal sanitario un esfuerzo extra muy importante. Estar dentro del buzo supone una incomodidad tremenda, se suda muchísimo, hay gente que se desmaya, sobre todo en verano, por pérdida de líquidos por el sudor. O sea que realmente el personal que está tratando al paciente también lo está pasando muy mal. Y fijaros cómo todo esto es una de las UBIs nuestras del hospital, pues fijaros cómo es una cama detrás de otra, llena de pacientes, de equipos, de aparatos, de personal que está trabajando por los pacientes. Y si vamos a un paciente concreto, pues fijaros cómo es un paciente que, bueno, pues tiene tubos y sondas por todos los sitios, tiene un respirador artificial. A veces se ha dicho en la pandemia, sobre todo al principio, que la gente se moría porque no había respiradores. Eso nunca ha sido cierto. Había pocos, pero cuando no los hay, suplimos un poco la necesidad, pero luego el caso es que luego vinieron enseguida. Pero un respirador no es nada si no hay alguien que esté manejando eso. Entonces hay personal especializado, entrenado en manejar a esos pacientes en todas las UBIs, médicos, enfermeras, etcétera. Y un paciente como este, pues claro, hay que estar pendiente de que no se desconecte nada, de que no tenga ningún problema con las bombas, con el respirador, etcétera. Y podemos llegar, y esta ya es la última, el caso extremo, pues un paciente que está con órganos artificiales prácticamente completos, ¿no? Aquí tenéis un paciente que está con un corazón artificial, que es esto que veis aquí en primera fila, un respirador, un monitor cerebral, una serie de bombas de infusión. Es decir, que esta enfermedad lleve a la UBI a un paciente, pues supone que son enfermos que tienen una mortalidad importante. Es decir, de cada 100 pacientes
que tienen que ingresar en el hospital por COVID, hay 15 más o menos que tienen que ingresar en la UBI. Y de esos 15 que tienen que ingresar en la UBI, se van a morir 1 de cada 4. O sea que eso, ¿cómo se puede prevenir? Pues como decíamos antes, desde el principio, intentando no tener la enfermedad, intentando no transmitir la enfermedad, porque una vez que uno ha enfermado, ya no es mucho lo que sabemos de por qué unos se ponen más graves y otros no, pero sí que sabemos que la prevención es fundamental y es lo mejor que podemos hacer y es lo mejor que podéis comentar con vuestros amigos y compañeros, que hay que intentar no llegar a esta situación. Esto se para desde el principio.